Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar este tema de la autonomía de las organizaciones de usuarios del agua. Es un tema no menor y que nos acompaña todos los días en la administración de nuestras organizaciones. De acuerdo mi cargo es el de juez de aguas del río Maipo en su primera sección. Así que les muestro un poco lo que es la cuenca del Maipo. Esto que está en medio de la cuenca del Mapocho son aproximadamente 15.000 kilómetros cuadrados. Ahí está otra vista. Se ve la primera sección del Maipo que termina con la Argentina. La segunda sección que abarca la sección de Maipo y hacia los lados. Finalmente, la tercera sección que toma la zona de Melipilla. La segunda y la tercera sección son informales, son datos aproximados. La única que está formalmente formada es la primera sección por decreto del presidente de la República. Las demás son solamente informales y más o menos están ahí. Pero en fin, como el título decía, Junta de Vigilancia del Río Maipo, yo les explico dónde está el Río Maipo, pero nos vamos a referir en general a lo que es la autonomía de las organizaciones de usuarios del agua. De acuerdo con lo que indica el diccionario, la autonomía sería la facultad o poder de una entidad integrada en otro superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. No se trata aquí que las organizaciones de usuarios se gobiernen con sus propias leyes, pero que sí que tengan una autonomía para funcionar. El solo hecho de existir y que la ley le haya otorgado potestad sobre el territorio, en el sentido mismo de lo que ello significa, es prueba de la existencia de su autonomía. Es decir, autoridades que lo otorgan conformidad a la ley para cumplir ciertos deberes. Poder necesario para exigir el cumplimiento de sus instrucciones. Y finalmente, que estos deberes que le asigna la ley no pueden ser rechazados ni evitados. Eso significa potestad. En consecuencia, lo que se quiere decir es que la autoridad que le asigna la ley a las organizaciones de usuarios es importante y estas están en condiciones de hacerla exigible. Se estima que el tema es muy pertinente, sobre todo en nuestro país, puesto que si se considera que la base de nuestra convivencia civil reside en la Constitución Política del Estado, resulta que en el artículo primero, inciso tercero de esta, se señala lo que se indica a continuación y que ustedes podrán ver. No es que yo venga a darles una clase de derecho, pero lo que sí es que cada ciudadano tiene que conocer lo que dice su Constitución y cuáles son los puntos importantes, y sobre todo en lo que atañe a nuestras organizaciones de usuarios. En el inciso tercero, en el primer artículo, señala que el Estado reconoce y ampara los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad y le garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Luego, la autonomía de las organizaciones intermedias a las cuales pertenecen las organizaciones de usuarios está consagrada por la Constitución y la autoridad está obligada a respetarla. Tal como se puede observar, la importancia que le asigna la Constitución Política a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad, siendo uno de ellos, y muy importante, la organización de usuarios del agua, es muy grande, puesto que en su artículo primero se afirma lo que acabamos de señalar, es decir, que se garantiza la adecuada autonomía a estos y a otros grupos intermedios de la sociedad. Con lo que acabo de decir, queda plasmada la importancia del tema y la importancia de la debida autonomía que deben tener las organizaciones de usuarios en Chile. Lo señalado anteriormente no es otra cosa que el conocido principio de subsidiariedad al que se refería en la mañana don Luis Simón y que fue explicado por notables juristas en la mañana con mucho detalle.
del cual tanto se habla, pero tampoco se comprende y menos aún se lleva a la práctica. Este consiste esencialmente en que las sociedades mayores, dentro de las cuales se insertan sociedades menores, no deben intervenir en el quehacer de estas últimas, es decir, de las menores, salvo para complementar determinadas funciones que éstas no puedan realizar o impulsar y apoyar la labor de dichas sociedades. La aplicación de este principio de solidaridad a las organizaciones de usuarios consiste en que el Estado debe velar por no interferir en la función de estas, pero por otro lado, abordando las tareas que no pueden ejercer y apoyándolas en su quehacer. En el caso específico de las comunidades de aguas, asociaciones de canalistas y juntas de vigilancia. Es el caso específico este. En efecto, en el objeto específico que tienen estas organizaciones de usuarios, sus funciones son irreemplazables y desde luego, en conformidad con nuestro ordenamiento jurídico, no pueden ser asumidas por el Estado. En el caso de las primeras, su objeto es tomar las aguas del canal matriz, repartirlas entre los titulares de derechos que la componen, construir, explotar, conservar y mejorar las obras de captación, acueducto y otras que sean necesarias para su aprovechamiento. De igual modo, las comunidades de aguas poseen funciones judiciales en el sentido que pueden constituirse de acuerdo con la ley en tribunales arbitrales, procediendo como árbitro en cuanto al procedimiento y al fallo. Pueden nombrar ciertos ministros de fe para ciertas actuaciones, como es el caso de los secretarios. En este sentido, son pocas las sociedades intermedias al Estado o entre el Estado y el individuo que pueden efectuar nombramientos de ministros de fe cuyo testimonio tenga dicho alcance y que tengan facultades que les haya otorgado la ley, como son las que ustedes conocen y que acabo de señalar. Luego, tal como se ha podido observar, las comunidades de aguas tienen facultades administrativas para ejecutar lo que la ley y sus estatutos les señalan para cumplir su objeto. Posee facultades para juzgar y resolver conflictos entre sus miembros y entre sus miembros de la comunidad. Todo ello en calidad de árbitro, arbitrador en cuanto al procedimiento y al fallo, tal como ya he dicho. Finalmente, pueden dictarse reglas de funcionamiento a través de sus estatutos, los que deben cumplir con la ley. Es decir, en cierta medida, posee facultades ejecutivas, normativas y judiciales. Lo mismo ocurre con las juntas de vigilancia, para las cuales les son aplicables las normas de las comunidades de aguas en todo aquello que no se contradiga con la función de las juntas. Su objeto primordial es el de administrar y distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en los cauces naturales, explotar y conservar las obras de aprovechamiento común y realizar los demás fines que puede encomendarle la ley. En relación con lo anterior, de igual modo, para las comunidades de aguas no existe institución ni autoridad en Chile que pueda suplantar las funciones y objetivos de cada una de ellas. Por de pronto, lo mismo ocurre con las asociaciones de canalistas. Todo lo que he dicho anteriormente se ha cumplido y buena parte de lo que ustedes conocen del Código de Agua, de sus principios, de su redacción, emana precisamente y ha debido cumplir con este principio de subsidiariedad. En relación con lo anterior y de igual modo para las comunidades de agua no existe institución o autoridad en Chile, ya lo dije, para que pueda suplantar sus funciones. La autoridad administrativa del Estado no interfiere con las organizaciones de usuarios, o al menos no debe hacerlo. Solo tiene la función de supervigilar su funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la ley. La Dirección General de Aguas también tiene como atribución impedir que se extraigan aguas sin título en un cauce natural, o en mayor cantidad de la que corresponda, pero siempre que no exista en dicho cauce una Junta de Vigilancia. Si existe, no puede interferir en la función de la Junta y en su función de distribución. Lo señalado anteriormente es extensivo también para las comunidades de aguas subterráneas, y de ahí la importancia de su formación, sobre todo en nuestros días en que se han declarado agotados la mayor parte de los acuíferos. Es por lo tanto oportuno en este caso formar este tipo de comunidades y empezar a preocuparse de la distribución de sus aguas en la forma más técnica posible.
El objeto de las juntas de vigilancia se lleva a efecto a través de sus directorios mediante las siguientes atribuciones: vigilar que la captación de las aguas se haga por medio de obras adecuadas. En general, tomar las medidas que tiendan al goce completo y a la correcta distribución de los derechos de agua. Distribuir las aguas de los derechos de los cauces naturales que administra. Declarar su escasez. En este caso, fijar las medidas de distribución extraordinarias con arreglo a los derechos establecidos. Privar del uso de las aguas en ciertos casos señalados por la ley o los estatutos. Conocer las cuestiones que se suscitan dentro del cauce de uso público de obras provisionales destinadas a dirigir las aguas hacia las bocatomas de los canales. Y finalmente, gestionar ante la autoridad la declaración de agotamiento de los caudales del río. De igual modo, la Junta de Vigilancia del Río Maipo, así como las demás, deben preocuparse del nombramiento del juez de aguas o repartidor general de las aguas del río. En el Río Maipo aún se denomina en sus estatutos el cargo de repartidor, que señala la ley hoy en día. Existen los jueces de aguas, y eso es lo que se nombra, que era un nombre antiguo que se empleaba para estas cosas. Y que suman, entonces se nombra al repartidor general de las aguas del río, el cual también tiene deberes y atribuciones que realizar, y que se suman a aquellas que posee la Junta de Vigilancia. Todas estas están debidamente expresadas en la ley. El primero de sus deberes es el de cumplir los acuerdos del directorio sobre la distribución de agua, es decir, la del juez de aguas, turnos y rateos conforme a los derechos establecidos, y restablecer inmediatamente los que sean alterados por actos de cualquier persona o por accidente casual, denunciando estos hechos al directorio. Debe velar porque las aguas no sean sustraídas o usadas por quienes carezcan de derechos y para que vuelva al cauce aquella empleada en uso no consultivo. Debe denunciar a la justicia ordinaria las sustracciones de agua de los cauces matrices y las destrucciones o alteraciones de las obras existentes en los alveos de dichos cauces. En los juicios a que den lugar estas denuncias, el repartidor general tendrá la representación de la Junta sin perjuicio de la comparecencia y actuación de esta. Todo esto es autonomía, todos estos son los deberes. Debe cumplir las órdenes del directorio sobre privación de agua a los canales o titulares de derechos de aprovechamiento que no hayan pagado sus cuotas. Debe vigilar la conservación de los cauces de la olla y la construcción y conservación de las compuertas, bocatomas y demás obras. En este aspecto es esencial el ejercicio de dicha vigilancia por la implicancia que ello tiene en la inestabilidad del cauce del río que acabamos de ver para el caso de la Concagua y que está sufriendo fuertemente hoy en día el río Maipo también. Y por lo tanto debe vigilar qué es lo que ocurre. Es común en nuestros días que debido a la sobreexplotación de áreas ocurre lo que acabo de decir. En algunos casos es tal la magnitud que ha impedido o dificultado al menos la captación de las aguas de muchos canales. Hay miles de hectáreas que han quedado secos por lo mismo, por los consiguientes perjuicios para sus asociados. Dicha vigilancia no se remite únicamente a observar, sino que también debe solicitar a la autoridad los proyectos aprobados para el cauce, ya sea de defensas, bocatomas, puentes, etc., y hacer las observaciones a estas que correspondan de manera oportuna. La autoridad no puede negarse a la entrega de antecedentes cuando dicha facultad ha sido entregada a los jueces de aguas o los repartidores generales. Casos efectivos han ocurrido en el Maipo y la autoridad terminó entregando los antecedentes y se ha podido resolver problemas. Dentro de las facultades que tienen los jueces de agua o repartidores generales está la de solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir las obligaciones que le incumban. Ello, por lo tanto, puede hacerse efectivo en el momento en que algún usuario del río desobedezca las instrucciones sobre distribución que haya dado el juez de aguas o algún otro tipo. Este juez de aguas ya ha hecho uso de esa facultad una sola vez en 20 años, pero tuve que hacerlo. Y cuando se hace, créanme que la autoridad se respeta y las cosas se ponen en orden. Esta autonomía ha sido ejercida por parte de esta Junta de Vigilancia, tal como lo digo. Ya se ha dicho que el objetivo principal de la Junta de Vigilancia es distribuir las aguas a que tienen derecho sus miembros en las fuentes naturales. Eso se lleva a efecto admitiendo, en fin, la captación máxima en las bocatomas cuando sobra el agua y cuando no sobra se distribuye a prorrata.
pero para esto es necesario que se midan las aguas del río. Es muy común que en muchas juntas de vigilancia del país que las aguas del río no las mida la Junta de Vigilancia ni el juez de agua mediante sus propios procedimientos, sino que se recurra a mediciones que hace la autoridad que no tiene las atribuciones que tiene la Junta. Ahí estamos hablando nuevamente de autonomía. Entonces, si hay algún problema en la medición de la autoridad no tiene por qué, la autoridad me refiero del Estado, no tiene por qué acarrear por las responsabilidades correspondientes a eso, a la distribución de las aguas, puesto que la responsabilidad es de la Junta. La Junta debe hacer sus propias mediciones. En la Junta del Maipo, ya que se me ha pedido la experiencia del Maipo, se está haciendo esto desde 1912, y la Junta del Maipo cuenta con su propia estadística de caudales del río, que le ha permitido ser responsable y asumir su responsabilidad en la distribución. Eso es sumamente importante, y aquí hay un ejemplo que estoy dando de lo que significa la autonomía de la Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia no tiene por qué estar dándole explicaciones a nadie, salvo a sus asociados, sobre la distribución que hace. Ahora, indudablemente está la responsabilidad de inspección que tendrá siempre la Dirección General de Agua sobre la Junta. Pero si no hay reclamo, no hay intervención de la Dirección General de Agua. Un segundo caso que quiero dar sobre la autonomía aplicada es aquel que ya me tocó cruzar en la sexta convención y que se refiere precisamente al caso de la sequía que estamos viviendo. La sequía fue tan intensa que en algún momento del periodo los recursos del río Maipo, con que contaba la ciudad de Santiago para su abastecimiento, fueron insuficientes y fue necesario encontrar en conjunto y en el seno de su directorio soluciones que permitieran resolver el problema de Santiago y permitir que sus usuarios agrícolas y de generación no sufrieran pérdidas de importancia y pudieran pasar la temporada de forma relativamente aceptable. Finalmente, el trabajo se organizó por el directorio y el juez de aguas de un modo tal que mediante préstamos de volúmenes de aguas por parte de los canales de regadío, indemnizaciones pagadas a las empresas generadoras afectadas y otras compras de volúmenes realizadas, se logró pasar los momentos más difíciles sin que interviniera en forma alguna la autoridad para resolver el problema. 3 minutos. Los miembros del directorio, en total armonía, aprobaron los planes presentados y se llevó a efecto las soluciones. Don Javier. En caso contrario... 3 minutos, por favor. Ya escuché, señor. En caso contrario, la autoridad habría decretado la zona de escasez, nombrando al interventor y habría procedido con las atribuciones que le confiere la ley en casos extremos, entregando el agua a la ciudad de Santiago, de acuerdo con sus necesidades y en perjuicio de los demás usuarios. A continuación, habría venido toda la tramitación de indemnizaciones a las que ordena la ley, pero sobre cuyo fin se tiene aún poca certidumbre y experiencia. Luego se prefirió entenderse. Nuevamente, la autonomía que otorga la ley a las organizaciones de usuarios jugó a favor y permitió que estos resolvieran sus propios problemas sin recurrir a la paternidad del Estado. Y una última frase. Puedo señalar, con el conocimiento que me han aportado años de trabajo en organizaciones de usuarios, que son demasiado frecuentes en las ocasiones en que sus directorios tienen la tendencia de recurrir al Estado para resolver sus problemas, en circunstancia que la ley les otorga la autoridad suficiente para hacerlo y el Estado se la reconoce cuando se ejerce. Toda autoridad debe ser ejercida o en el caso contrario se pierde con el consiguiente daño para la comunidad. Muchas gracias.